Claro que sí. Como novelista he transformado el guión proporcionado en una narrativa fluida, respetando escrupulosamente el contenido original, el idioma español y todas las restricciones que ha solicitado. Aquí tienes la historia completa. El ambiente en la consulta médica estaba cargado de una tensión que oscilaba entre el absurdo y la comedia. El doctor intentaba realizar su trabajo mientras las interrupciones se sucedían una tras otra. El paciente, con una insistencia casi infantil, no dejaba de repetir la palabra Pamplona, lo cual irritaba visiblemente al facultativo. Cacona, le increpaba el médico, deje de decir Pamplona, que no está comiendo polvorones. ¿No ve que está forzando la garganta? Afortunadamente no estaba irritada. El médico le pidió que dijera 33, pero el paciente, en un arranque de confusión, se negó porque solo sabía contar hasta el 25. Tras superar el obstáculo numérico, el doctor le examinó los ojos y notó que tenían buen color. El paciente, agradecido, mencionó que su novia decía que eran como 2 soles, y que tenía razón, porque cada vez que los cerraba, se quedaba a oscuras. La escena se vio interrumpida por Luisma, quien entró sin llamar, ajeno al examen médico. El doctor le pidió que bajara a por pan, mientras se preguntaba de dónde había sacado aquel reproductor de música. La acompañante del paciente se disculpó, alegando que cuando le bautizaron tragó agua y no había vuelto a ser el mismo. De repente una punzada en la cabeza le recordó a la mujer que tenía otros problemas. El médico, al observar sus síntomas, sospechó de una gripe, pero ella, con una franqueza desarmante, recordó que esa semana debería haberle bajado la regla, aunque la memoria le fallaba porque antes llevaba el control de otra manera, cuando trabajaba en el oficio más antiguo del mundo. El doctor le diagnosticó con precisión clínica: dolor de pecho, somnolencia, cansancio y destemplanza. Según su análisis, solo podían ser 2 cosas, niño o niña. La mujer, estupefacta, se preguntaba cómo había podido ocurrir aquello, lamentando no haberle dicho a Luisma que se cortara las uñas antes de abrir los condones. Mientras tanto, en el club de fútbol, la atmósfera era de absoluta derrota. No es solo que nuestro equipo salga en el periódico, decía Mauricio, es que hasta Calderón dimitió. Están en bancarrota, no ganan ni un partido y la gestión es pésima. Nos quedan solo 500 socios, o más bien 499, porque a mí me da vergüenza ser ultra de este club, tanto que ni ganas de pelear me quedan. Estamos en la ruina, insistió Mauricio, pero curiosamente se reía. Me río de ti, agonías, porque mientras tú ves la botella medio vacía, yo ya estoy pensando en rellenarla y cobrarla a precio de Rioja. Mauricio confesó que el equipo de veteranos del Real Madrid iba a venir a jugar contra ellos. La noticia corrió como la pólvora. Mauricio, entre risas, bromeaba sobre si debía reservar sitio para Manuel del Bombo y su trompeta, o si Guti encontraría aparcamiento para su Ferrari en el descampado. Tras una serie de malentendidos telefónicos con personajes ilustres, Mauricio se vanagloriaba de cómo había conseguido aquello mediante la tradición más antigua de España, el amiguismo. Gracias a una cadena de favores que pasaba por un primo enterrador y un contacto en inmigración, el partido se haría realidad. Mauricio ya planeaba celebrar el dinero que sacarían llevando a las chicas al jacuzzi, mientras en casa, la pequeña buscaba al ratoncito Pérez, frustrada porque, al ser la 5ª vez que se le caía el diente, el roedor ya no aparecía. La rutina diaria en el barrio continuaba entre el caos y las pequeñas crisis domésticas. Las despedidas eran un ritual de instrucciones interminables. Asegúrate de que no tome refrescos después de las 8, mira televisión máximo 40 minutos y que se lave las manos antes y después de cenar, decía una madre sobreprotectora a su hija, dejando a la cuidadora con la sensación de tener un bonsái a su cargo. La niña, por su parte, se comportaba como una criatura repelente, despreciando una Magdalena que su madre consideraba mala. En otra parte del barrio, la obsesión por la tecnología dividía a los jóvenes. Escucharte es como ver una película con anuncios, decía uno, criticando el enganche de los demás a los móviles y aparatos electrónicos. Se apostaron el saldo del móvil de todo un mes. Si aguantaban la austeridad tecnológica, verían quién era el primero en caer. La tensión subía cuando Luisma aparecía intentando esconder un regalo de aniversario, un detalle que, pese a los precios dejados a la vista y las prisas, demostraba un esfuerzo sincero por mantener la llama encendida. Sin embargo, el ambiente se ensombrecía cuando los jugadores del club reclamaban sus salarios impagados.
Mauricio, maestro del engaño y la oratoria vacía, intentaba convencerlos de que confiaran en él como una inversión de futuro, mientras los jugadores solo veían bolsillos vacíos y hambre. La confusión amorosa alcanzó su punto álgido cuando Luisma, en un giro dramático, se enteró de la supuesta infidelidad de su pareja tras un malentendido con un test de embarazo. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿De verdad piensas que ese niño no es tuyo?, preguntaba ella, indignada ante la falta de confianza. La discusión se tornó amarga, rozando la ruptura definitiva. Paralelamente, el partido de fútbol seguía adelante, convirtiéndose en una farsa donde los supuestos veteranos del Real Madrid no eran más que unos desconocidos traídos de un pueblo cercano. Mauricio, sin embargo, lograba transformar la situación en un éxito mediático, prometiendo primas y partidos contra el Arsenal o el Liverpool, alimentando las esperanzas de unos aficionados que, en su mayoría, vivían de la ilusión y el engaño. El caos se completaba con la pérdida de la pequeña de la casa, quien se había escondido siguiendo las instrucciones de la abuela, provocando un ataque de nervios en la madre, que terminó en una reconciliación forzada entre todos los miembros de la familia, quienes, a regañadientes, se abrazaron para sellar la paz temporal. La jornada terminaba con Mauricio, el presidente, celebrando su éxito, mientras el resto del barrio seguía sumido en su particular bucle de infortunios y esperanzas. La mujer, que había ido al ginecólogo, tras horas de espera y tensión, regresaba con la noticia de que todo había sido un error de cálculo con la regla. El ciclo de la vida, los amores complicados y las pequeñas tragedias cotidianas continuaban su curso en aquel barrio donde, a pesar de todo, siempre había un motivo para reír, para pelear por un sueño imposible o simplemente para sobrevivir un día más al absurdo de la existencia. Convencidos de que, tarde o temprano, la fortuna terminaría sonriéndoles a todos, incluso a los que, como Mauricio, creían que la vida era una partida de billar donde siempre se podía amañar el resultado.